Hay más información sobre este asunto relacionado con el examen de la UNAM, que además me parece que lo que está sucediendo, más allá de voltear a echar culpas a cualquier lugar y entendiendo además lo que puede generar en un montón de estudiantes, principalmente pues aquellos que hicieron su examen legítimamente sin ningún tipo de trampa, lo que está pasando. Pero como hemos platicado aquí, desde el punto de vista tecnológico y la tecnología aplicada a la educación, lo que está pasando en la UNAM va a ser un precedente importantísimo y va a ser un precedente no solo para México, va a ser un precedente para el mundo entero, porque estamos ahí frente a un montón de preguntas que todavía tenemos sobre su uso, la ética en su uso y la ética de las personas que la están utilizando. Nos acompaña en la línea Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Con muchísimo gusto, Pamela. Es para mí todo un placer y pues me da mucho gusto saludar a tu auditorio. Me encantan las preguntas que haces de arranque, ¿eh? Muy bien. Creo que hacia allá tenemos que voltear a final del día. Y hoy, ¿qué preguntas están haciendo ustedes? Y también me encantaría saber, ¿cuáles fueron las que resolvieron después de todo este proceso de revisión de lo que hacían los estudiantes? Sí, mira, la universidad se tiene que hacer primero que nada responsable frente a la situación que aconteció y en ese sentido, pues todas las distintas medidas que tú y la ciudadanía han podido observar que se han tomado. La primera, más importante, pues transparentar tal cual lo que sucedió y los puntajes, nadie los escondió, nadie trató de hacer ahí un remedio extraño, opaco, para luego ver qué se hacía. No, se dieron a conocer y a partir de eso tomar las decisiones correspondientes. La primera que hace el rector, en cuanto además se volvió del periodo de vacaciones administrativas, porque la universidad, deja tú los funcionarios, pero muchos de los miembros del personal académico, pues no estaban en activo. Entonces, el primer día que se regresó, se instala la Comisión Técnica de Personas Expertas, que está integrada por gente que sabe de educación superior, de evaluación educativa, de estadística, matemáticos, exfuncionarios que son académicos y que tienen la experiencia de cómo funcionan estas cosas en la universidad. Se integra esta comisión justamente para que sea un órgano colegiado, como la UNAM suele tener casi en todas sus distintas autoridades, órganos colegiados que toman decisiones, para justamente revisar lo acontecido y proponer recomendaciones tanto de salida de la crisis, por llamarla de alguna forma, que se estaba presentando, como también medidas para el mediano y el largo plazo en la universidad en este tema, ¿no? Esa creo que es una muy importante en el sentido de lo que tú estás diciendo. Hoy en día, pues tenemos reflexiones y las podemos tener a nivel personal o de distintos grupos, pero vamos a esperar a dónde lleva todo esto una vez que se lleva a cabo pues estas medidas de este examen de control, que es una medida de verificación de puntajes para poder darle y garantizarle el acceso a la educación superior a quienes así lo han ganado con su esfuerzo y con su trabajo, y que no sean desplazados por personas que llegaron a eso por otro medio. Claro. Pero pues ante la imposibilidad de poder detectar con toda precisión quiénes son, algunos sí, se tuvieron en el examen cerca de 3,200 personas canceladas en el examen. ¿Cuál es ese algunos sí y cuál fue esa acción que es a prueba de cualquier duda? Perdóname, no te entendí la pregunta. O sea, ¿cómo detectaron eso sí y no tenemos dudas sobre ello? A ver, son distintos supuestos. Son distintos supuestos que por eso se lleva a esta conclusión de que fue un asunto multifactorial lo que ocurrió, que dan estos puntajes en términos generales anómalos. Uno muy recurrido y que lo pudimos observar es que había una enorme oferta, sobre todo en redes sociales, de distintos tipos de personas, algunos jóvenes, algunos no, que ponían a la venta preguntas del examen, algunas preguntas que probablemente sí eran del examen, lo que te habla de que a lo mejor hubo algún tipo de fuga o fotografías o cosas de preguntas reales que se habían dado en el examen, o bien de preguntas que la universidad pone a disposición en un enorme banco de datos para que los aspirantes se pongan a estudiar. Entonces, incluso en esa oferta también había trampas dentro de la trampa, ¿me explico? Ese es un factor que seguramente se dio y se dio de manera masiva. Otro que la universidad detectó fueron estas organizaciones o negocios, para llamarlos de alguna manera,
que le vendieron a las familias y a los aspirantes para que les hicieran el examen. Y tuvimos distintas muestras. Otra vez, el sistema y la plataforma que se tenía contratado dio algunas vistas de esto y los funcionarios responsables lo detectaron rápidamente desde el primer fin de semana, cuando empezó a haber puntajes muy anormales. Y al pedir los expedientes para revisar, hubo varios elementos generales que nos llevaban a pensar que aquí se estaba dando una organización, ya no casos individuales, sino organizaciones que estaban justamente haciendo este tipo de negocios fraudulentos, haciéndole los exámenes a muchos aspirantes. Uh-huh. Frente a estos en particular, que también son diferentes a uno más que me voy a referir ahora, a estos en particular son contra los que la universidad hoy tiene ya interpuestas varias denuncias penales, Okay. ¿no? Porque ahí sí, es una especie de crimen organizado, justamente haciéndole fraude a una institución pública. ¿Cómo hacían estos exámenes a nombre de estos jóvenes? Mira, lo que se detectó es que son muchos de los aspirantes que tenían estos puntajes anormales del primer fin de semana. Se detectó cuando se empezó a revisar, porque el sistema que se utilizó tiene un registro con cámara de todo lo que ocurre desde el minuto que se abría la aplicación para un examen en lo particular hasta que se cierra. Entonces, a la hora que se piden estos expedientes, podíamos notar que eran muchos estos aspirantes que no dejaban de mirar a la cámara, pero incluso en una situación extraña, porque ni siquiera es que los vieras bajando la cabeza mientras contestaban en un teclado o algo, no, mirando fijamente a la cámara, cosa que decíamos, qué raro, ¿no? Okay. Y a partir de eso también, revisando más, se pedían más tomas, pudimos apreciar que había direcciones electrónicas iguales, las famosas IPN, Uh-huh. de muchos de estos casos, justamente en mismos lugares. Y con imágenes del fondo en donde se encontraban, que pues en principio esto estaba hecho para que la gente lo hiciera en sus casas o en un café internet o en una facilidad donde tuvieran el acceso a la computadora sin utilizar trampas, vaya, pero aquí eran mismos lugares. Todo esto nos llevó a crear las hipótesis de que pues estos estaban siendo espacios donde muchos de los aspirantes estaban viendo con estas conductas un tanto anormal de lo que estaba ocurriendo. Frente a eso lo que se hizo, la universidad tomó la decisión de que todas estas personas que presentaban estas características tenían que volver a presentar el examen. Ellos ya hicieron un segundo examen. Muchas de estas personas no se presentaron y muchos de los que presentaron tuvieron ya puntajes radicalmente distintos porque ya fueron exámenes presenciales al cuidado de personal de la UNAM. Y eso pues ya te corrobora totalmente que aquí había habido pues mano negra justamente. Frente a eso buscamos y lo obtuvimos, pues gente que empezó a decir un poco lo que estaba ocurriendo y ya con esa información se llenan las carpetas o los expedientes que presentamos en las denuncias penales, ¿no? ¿Falló Y la son tecnología? investigaciones que están avanzando. ¿Falló la tecnología? ¿Perdona? ¿Falló la tecnología? Eso es una cosa que podemos presumir, pero no lo sabemos. Hasta donde tenemos evidencia, no lo sabemos. Y justamente para no tener dudas y que todo llegue a ser transparente y una rendición de cuentas absoluta, son estas decisiones que se tomaron y se anunciaron el día de ayer. Una muy importante junto con la terminación anticipada del contrato con la empresa que nos dio este servicio, esta plataforma, es justamente llevar a cabo una auditoría tecnológica. Una auditoría donde se va a revisar si hubo fugas de información, si se dieron cómo y en dónde, se revisan los servidores, se revisa todo el sistema, se revisan los discos, las bases de datos. Entonces ahí es donde tendremos la respuesta finalmente de lo que tú me estás preguntando. Claro. ¿No? Ahora, entiendo estas dos partes, ¿no? Una es aquellos que tuvieron el examen antes de tiempo, que me parece que ahí la fuga pudo haber sucedido por dos lados, desde la empresa hasta la misma UNAM, que también tenía los exámenes. Pues son hipótesis, Pamela, o sea, no tenemos certeza Claro. de ninguno, son hipótesis y justo frente a las hipótesis lo que tenemos que hacer es pues buscar a los que saben hacer estas investigaciones, auditores, gente especialista en tecnología, pues para que lo investiguen y nos den la certeza, ¿no? Claro. ¿Qué aprende la UNAM con esto? Yo creo que por eso me gustaba mucho cómo iniciabas tú el programa, o sea, de esta vamos a hacer lo que ya se anunció, las recomendaciones que nos dieron los expertos de esta comisión técnica, se va a hacer este examen de control, que es una verificación que no es un segundo examen, porque justo del primer examen, los que tienen puntajes aprobatorios y un número considerable de promedio de los que se quedaron cerca por carrera en los últimos 5 años,
van a ser convocados para hacer este examen, para que verdaderamente queden los que hicieron el trabajo, el esfuerzo y el estudio. Ahora, esa es la salida de este tema, pero como bien me preguntas, ¿cuáles son las lecciones? Yo creo que esto va a ser todavía un análisis y un debate que a los universitarios les va a llevar todavía algún tiempo y va a ser muy importante. ¿Hacia dónde se tiene que avanzar de la mano de la tecnología? ¿Cómo se puede avanzar para que transmitamos valores, principios éticos que son fundamentales, pues no solo para la vida universitaria, son fundamentales para una vida en sociedad sana y virtuosa, que busque verdaderamente que el esfuerzo de la gente lleve a buenos resultados, sean profesionales, sean académicos, sean de distintos campos del quehacer, ¿no? Y esto, pues se dice muy fácil, pero va a ser todo una reflexión, yo creo que muy profunda de cómo se tiene que hacer en esta era de la tecnología y de la información, ¿no? Pues será muy interesante seguir de cerca las conclusiones y las indagatorias también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti, Pamela. Muy buenas tardes. Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM.